¡Buenos días! ¡Hey, brother! ¡Buenos días, princesa! ¿Qué tal, Antonio María? Pero bueno, tan temprano sueño, es que te duermes. Porque ¿qué te tengo pasa? que llegar desde casa. Hoy voy a quitártelo que luego le das todo el rato y es un Sí, tienes peñazo razón. esto. ¿Por qué estás tan cansado, Antonio? Porque me acosté tarde y me he levantado pronto. ¿Y qué hacemos? Es como ¿Prescindimos de ti en cuando el la vídeo? gente No. le dices, jo, es que estoy triste. Y dice, pues no estés triste. Pues supongo que igual no estés cansado. Pues Antonio María. duerme. Duermo un Claro. rato y luego ya me pongo. ¿De Sí. qué va el vídeo este? Sí, Del sí, sueño. pues mira, ahora que habla esto Jesús, de estás triste, no estés triste, las soluciones tontas, rápidas, pues Es que me siento culpable por estar triste. de eso podemos hablar. De eso No estés podemos triste, hablar. no estés triste. No estés triste. qué De la interesante. culpa y de la culpa, la responsabilidad que tenemos frente al pecado. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Dos, tres. Colocarnos bien y empezamos como... Por favor, acudo a muchos veterinarios que no son animales. Porque si bien es verdad que podemos vivir de una manera muy laxa las cosas y que ¿Laxa? todo da igual. ¿Como laxante? De laxante, ¿Qué significa efectivamente. Laxa, lo contrario de... Ah, claro, es que dices usas una palabra, laxo quiere decir Como que da igual, todo da como igual, que da igual, que nada es como que da pecado, igual. que Manga nada es ancha, malo, ole, venga, ancha ala. Castilla. Sí. Esto parece la casa de Bernarda Alba. Yo no tengo eso. manga ancha porque nunca llevo mangas. Lo contrario de rigorista iba a decir, pues nos podemos ir también a ese rigorismo de que todo lo vivo con culpa, todo lo vivo como pecado, todo lo vivo como mal y en el fondo me siento fatal, ¿no? Porque esto además toca la inseguridad interior que tengo. Bueno, lanzamos la pelota al juego. ¿Qué podéis decir de esto? Que hay que diferenciar entre culpabilidad, entre responsabilidad y entre culpa. Vale. ¿What? Sí, muy importante. Cuando tú eres responsable de algo, entonces sí que puedes tener culpa. Pero hay veces que tú no eres responsable de algo y sientes culpabilidad. Me dicen, ya, pero me siento mal. Eso es, Han ido me siento culpable. han ido mis Pues amigos... siéntate bien. Han ido mis amigos a un sitio a ayudar a no sé qué, que lo han pedido en la parroquia. Yo no he podido ir porque estoy enfermo, pero me siento mal. Claro, es un siento culpable. es un sentimentalismo, ¿no? O casos más extremos, pues por ejemplo, una persona le lleva al aeropuerto a alguien y entonces discuten, esto es un caso real, discuten en el coche y entonces pues se van peleados y resulta que se estrella el avión y se muere, se mata a la persona. Y entonces el otro se queda, me siento culpable porque la última vez que quedé con él lo que hice fue discutir, es que si hubiera, ¿no? O esas personas que se muere una persona mayor, es que tendría que haber estado allí a su lado, es que si hubiera, entonces O empieza... están cuidando a una persona mayor que es muy demandante, por ejemplo, y que nunca es suficiente, y me siento mal, porque la otra persona te hace sentir mal, ¿no? Eso es. La culpabilidad es un sentimiento que a veces puede ser proporcionado, pero muchas veces es desproporcionado, ¿no? Porque en el fondo es como que me atribuyo una responsabilidad mayor de la que realmente tengo. Entonces la responsabilidad es pues la coherencia de tu libertad condicionada y limitada si tú has hecho algo que ha tenido consecuencias de lo que tú eres responsable. Entonces ahí hay culpa, pero no hay que confundir culpa con culpabilidad. La culpa tiene que ver con la responsabilidad. Entonces es muy importante, cuando uno se siente culpable, objetivar para ver si realmente has sido culpable o no. O sea, qué medida o qué responsabilidad has podido tener tú en algo que ha sucedido. Porque a veces el demonio, bueno, de hecho Satán significa el acusador, ¿no? O sea, Satán es muchas veces el que nos acusa y el que nos echa en cara cosas de las que no tenemos responsabilidad o que ya están perdonadas por Dios, pero Él nos las recuerda o nos las echa en cara como para hacernos sentir culpables porque sabe que el que siente culpabilidad pierde la esperanza, que es la virtud fundamental. Entonces, cuando yo me siento culpable, me siento machacado, puedo llegar a proyectarlo en Dios, pensar que Dios no me perdona, que Dios me mira con justicia, porque el demonio me está acusando y hundirme en la miseria y pensar que ya no tengo perdón de Dios, ¿no? Vale. Esto sería el caso contrario a los laxos, que son los que no se sienten culpables por nada. Muy bien. Antonio María, ¿ibas a decir algo? Sí, en la vida espiritual, ese concepto de sentirme culpable por todo se llama escrúpulo. Cuando yo creo que una cosa está mal y si hago la contraria también está mal,
tengo una conciencia escrupulosa. Es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del alma que puede servir para purificarte y darte cuenta de que no somos perfectos y que nos equivocamos, pero que si se alarga en el tiempo puede traer unas consecuencias muy graves de un desánimo por todo lo que se refiere a Dios, por todo lo bueno, por las obras de piedad y caer en lo que se llama acedia, que es una tristeza espiritual. Para esto hace falta que alguien, sobre todo si le ha pasado, te ayude a salir de esa especie de espiral de la que no eres capaz, porque te sientes en todo y siempre pecador. Todo lo que haces es pecado. Vale, y cuando os llega una persona al confesionario así, ¿vosotros qué le decís? ¿Cómo se ayuda a una persona a salir de la acedia? Hay que distinguir entre salir de los escrúpulos, que se ayuda con seguridad y mucha docilidad, y el salir de la acedia hay que intentar descubrir cuál es aquello, qué cosas son aquellas que le ilusionan el alma, le llenan el corazón, porque hay gente que tiene preferencia por salir a la montaña, otros prefieren la lectura, a algunos les va bien la oración en privado en una iglesia, y cuando esa persona manifiesta que es aquello donde se encuentra con el Señor o recupera un poco la alegría, o si tú llegas a conocerla porque hace tiempo que la guías, ayudarle a seguir por esos puntos donde puede encontrar algo de esperanza en algo que es en sí bueno. Eso para salir de la acedia. Para salir de la culpabilidad hay un proceso largo, no sé, cada persona es un mundo, pero sí que es importante, en primer lugar, para el que acompaña a una persona así, empatizar con su culpabilidad y decir, oye, entiendo que te sientas culpable, ¿no? No decirle, no, hombre, no pasa nada, no, piensa en otra cosa, no, empatizar con esa culpabilidad, ¿no? Y desde ahí ir con la persona de la mano y ayudarle a reconocer lo más objetivamente posible lo que ha sucedido, lo que ha habido, y desde ahí ayudarle un poco a decir qué medida de culpa tienes tú objetivamente, ¿no? Y para eso puede ayudar el decir, si a otra persona le pasa lo que te ha pasado a ti, tú pensarías que es culpable, ¿no? O de qué pensarías que es responsable, ¿no? O decirle también, oye, te estás juzgando demasiado duramente, ¿no? Y en algún caso, como dice Antonio María, también a veces hay que ponerse firme y decirle, mira, confía en mí, ¿no? O sea, ser un poco más directivo. Confía en mí, esto que estás haciendo, esto es una tentación del demonio, es un escrúpulo. Y entonces, esto no es verdad. O sea, te estás atribuyendo una culpabilidad mayor de la que tienes, ¿no? Y hacer un proceso con esa persona para que deje de lado la culpabilidad, asuma la culpa y se permita ser limitado, porque en el fondo detrás de la culpabilidad o de la renuencia, ¿no?, a renunciar a la culpa, lo que hay es un perfeccionismo, es una idea de mí mismo tan alta, una idea de perfección tan alto, me creo tan perfecto que no me puedo creer que haya cometido esta culpabilidad. Entonces, en el fondo, a veces la culpabilidad disfraza la soberbia, que es curioso, ¿no?, pero es así, porque en el fondo tendría que ser perfecto, no soy perfecto, luego soy una porquería. Entonces se entra ahí en el fondo, entonces hay que poner las cartas boca arriba para que la persona vea, claro, que es que, o sea, no tendrías que ser perfecto, tú tienes derecho a ser culpable. Y ese ser culpable, pues no pasa nada, responsabilidad, asunción de responsabilidades, pedir perdón a Dios y seguir para adelante. No atribuirte la culpa en exceso, porque en el fondo no deja de ser un acto de soberbia, ¿no?, sino reconocer, es que yo no soy perfecto, es que si yo fuera perfecto sería insoportable, como los fariseos, pensaría que no necesito a Dios o pensaría que soy como Dios, y eso es peor todavía que la culpabilidad, ¿no? Yo querría decir, al hilo además de lo que dice Jesús, bien traído, que es muy importante no solo que quien te ayuda te acompañe y te ponga las cartas sobre la mesa, sino que tú también las pongas, ¿no? Porque debajo de esto, claro, si hay que dar seguridad, dice Antonio, hay inseguridades en la persona, ¿no? Inseguridades que se pueden tapar así, ¿no? Yo me culpo por todo, puede haber, hay heridas, puede haber, ¿no? Entonces también es muy importante, reconocer pues que yo tiendo a eso, o que eso me hace daño, o que yo no tengo que dar una imagen de perfección ante el confesor o ante el director espiritual, ¿no? Porque a veces en ese perfeccionismo que nos dice el amigo Jesús muy bien, puede estar también que tú vayas a la dirección espiritual o a la confesión como con una especie de careta o de falsa seguridad, pero estás tapando como la raíz del problema, lo que te está haciendo sufrir, que son esas inseguridades, esas heridas, que es lo que de raíz hay que sanar, ¿no os parece? Sí, totalmente. De hecho, tu pecado te sorprende a ti, a Dios, ¿no?
Porque a veces cuando pecamos decimos, oh, es que Dios se va a defraudar, es que va a decir, ya, otra vez vuelves a pedir perdón de lo mismo, otra vez con lo que has hecho. Y eso es porque proyectamos en Dios nuestras miras humanas. Pero Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, Dios ve el corazón. Y en ese sentido, a veces pensamos que Dios ya no nos va a perdonar, o que Dios se va a defraudar, que se va a cansar, o que nuestro pecado le sorprende a Dios, ¿no? Tú imagínate a Dios diciendo, hombre, pero Carlos, ¿cómo has podido hacer esto? No me lo esperaba de ti. ¿Y ahora qué hago contigo? No, si Dios es omnisciente, si Dios cuando te ha elegido ya sabe lo que vas a hacer. Dios ya sabe que eres pecador, ya sabe que eres capaz de lo peor, y ya sabe que no vas a ser perfecto. Tampoco te lo pide. Te está pidiendo que tú trates de amoldar tu voluntad a la suya y cuando metas la pata pidas perdón. Pero no le des más importancia al pecado que al poder de Dios. No pienses que el pecado es más grande que la misericordia de Dios, porque no lo es. ¿Qué quiere el enemigo con esto? Llevarte al desánimo, para que tú tires la toalla y para que renuncies a ser santo, que no es ser perfecto, sino no cansarte nunca de volver a levantarte y de retomar el ideal inicial. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, decía San Pedro. O San Felipe Neri, Señor, no te des la vuelta, que me hago turco. Cuando alguien viene y me dice, tal, no sé qué, que peco siempre en lo mismo, que siempre es lo mismo, le digo, bienvenido al club. Digo, en primer lugar, porque pecados hay 15. Que son los 10 mandamientos de la Iglesia y los 5 mandamientos de Dios y los 5 de la Iglesia. En segundo lugar, porque el diablo siempre ataca por el punto más débil, entonces va a pecar siempre lo mismo porque él va a ir ahí. Y en tercer lugar, porque si no pecases serías insoportable, serías un soberbio. Como decían de aquellas monjas, ¿no? Cátaras, estas monjas son castas como palomas y soberbias como demonios. Oye, pues San Juan Pablo I, el beato Juan Pablo I decía, me atrevo a decir que Dios permite los pecados mortales con tal de mantenernos en la humildad, porque Dios te prefiere humilde y pecador que perfecto y soberbio. Eso es interesante, ¿no? Cómo Dios utiliza, ¿vale?, nuestra historia, las cosas que no nos gustan, nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros complejos, no para que nos metamos ahí dando vueltas, ¿no?, como una hormigonera. No hay hormigoneras en ruralidad, pero para darle vueltas. Y Dios utiliza, ¿no? Utiliza todo lo malo de nuestra historia, lo que no aceptamos, lo que no nos gusta, para que nos salvemos, porque a lo mejor si no seríamos tan soberbios que no nos salvábamos ninguno, y Dios lo que quiere es que seamos felices y vayamos al cielo. De hecho, en el Evangelio Jesús nos dice, A ver, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿vale? Y eso también vale para nosotros mismos, porque a veces estamos siempre pendientes de si he hecho esto, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, que no, que en realidad la opinión sobre ti mismo da igual. Lo importante es lo que crea Dios de ti, que es tu Padre, que te creó con amor y que te espera en el cielo y que es el que te va a juzgar, no lo que tú creas, no te juzgues, no hace falta. Lo que pasa es que, fíjate, aquí a veces puede estar mal puesta la autoestima. Quizá Jesús nos pueda hablar de esto, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Puede ser que haya personas como muy volcadas hacia afuera, haciendo muchas cosas, muy perfeccionistas, pero con un profundo desprecio hacia sí mismas, ¿no? Y piensan que el cristianismo es esto, ¿no? ¿Tú lo has visto? Totalmente. De hecho, iba a hablar precisamente de esto. Está todo tan unido. Que es, por una parte, la baja autoestima, que al final te hace creer que eres una chapuza de Dios. Y Dios no hace chapuzas. O sea, cuando tú tienes una baja autoestima, te estimas por debajo de lo que realmente eres, en el fondo estás haciendo un desprecio a Dios. Porque Dios no hace chapuzas. Tú eres una obra perfecta, preciosa y maravillosa de Dios, creada a su imagen, creada con puro amor y que eres capaz de hacer cosas maravillosas, no solamente pecados. Y en el fondo, cuando tú, por baja autoestima, te consideras una porquería, de algún modo, le estás diciendo a Dios que hace chapuzas. Yo me di cuenta de esto una vez que después de haber pecado, empecé a decirme a mí mismo, joder, Jesús, es que eres tonto, es que eres idiota, es que eres imbécil. Y sentí la voz de Jesús que me decía, no te insultes que me hace daño. Y me quedé impresionado. No te insultes que me hace daño. Digo, claro, ¿a qué padre le gustaría oír a su hijo decirse a sí mismo, soy un desastre, soy lo peor, soy incapaz, soy un imbécil? A ningún padre le gusta. Porque es mentira. Y porque además Dios te capacita, ¿no? Por eso es tan importante desde ahí trabajar una sana autoestima desde Dios. ¿Cómo te mira Dios? Lo ha dicho Antonio María. Tu opinión es muy importante para ti, pero nada más. O sea, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Cómo te mira Dios?
No qué piensas tú o qué piensan los demás. No qué imagen tienes tú de ti mismo de perfección, de manera que no has llegado y entonces te sientes una porquería. ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ama Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Es que esa es la fuente de la verdadera autoestima, ¿no? Y en relación con esto, una persona puede caer en algo más fuerte que la culpabilidad, que es el victimismo. Que es al final, yo soy lo peor, es que no puedo nada, y que vas como arrastrándote por las esquinas, en el fondo muchas veces para llamar la atención, en el fondo muchas veces para no hacer el esfuerzo, ¿no? Y al final, desde ahí, el intentar como que otro esté constantemente levantándote, y entonces caes de algún modo en un egocentrismo en el que es como un agujero negro que va hacia abajo, una espiral hacia abajo, y además quieres arrastrar a todo el mundo contigo, que no deja de ser una forma también de egocentrismo. Sí, Entonces, además María, es que te vas tu trabajo y Estaba haces diciendo sufrir que eso era muy mucho a los importante. demás. No, yo te iba a preguntar... Pero déjala hablar al chico que iba a Es decir que algo. no, pero una pregunta para que la diga. Es que no nos has dicho en este vídeo Sí, la sí lo he opinión de dicho. los demás, ¿qué te parece? Hombre, Sí, lo ha dicho claro, antes. es verdad. ¿Pero qué ibas a No, decir, Antonio María? No, iba a decir que en este tema es fundamental el tema del victimismo, pero no solamente porque yo me sienta víctima, sino porque crea que todos los demás me atacan. Y entonces Que es todos que están contra este mí. me persigue, este también, todo el mundo está contra mí, que al final eso es esquizofrénico. O sea, tú puedes ver que todo el mundo piensa mal de ti y te aumenta la desconfianza que no sirve para nada. Entonces, al Eso hilo... lo malo es que tira para abajo a otras personas. Claro. Además, porque entonces las juzgas a ellas y crees que... Pero además ellas pueden pensar que tienes razón y que son horribles también. Y todos para abajo, ¿no? Todos para abajo. Entonces, la opinión que tengan los demás de ti, el día del juicio, cuando te encuentres con Jesucristo cara a cara, no importa nada. Es decir, probablemente a ese juicio no asistan, porque tendría que ser mucha casualidad que se mueran en el mismo momento y vayan allí a ver qué te dice a ti Dios. No. Pero es que además, solo tenemos que dar cuentas ante uno, y eso será toda la vida. Y siempre y para todos. Y delante de él, aunque nadie te entienda, aunque nadie sepa, como Dios mira el corazón, sabe por qué haces las cosas. ¿Que no lo han entendido? ¿Que les parece mal? Pues peor para ellos, no pasa nada. Hay muchos veterinarios que no son animales. Eso todo esto que decimos pues también es porque, lo decíamos al inicio del vídeo, es importante formar bien la conciencia. Ya hemos hecho algún vídeo de esto que podéis ver aquí maravillosamente en todo este canal de vídeos, ¿no? Pero sí, recalcar la importancia de que es importante formar bien la conciencia. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros pidamos perdón por la culpa objetiva, ¿vale? Y podamos luchar. La vida es un combate espiritual, y el combate espiritual pues también es esto, por no darme yo tanta importancia, por no dejarme engañar por los sentimientos de culpabilidad, por aprender a reconocer cuando está hablando el maligno, como nos ha explicado ahora pues Jesús, ¿no? Por saber que también contamos con la gracia de Dios, que está empeñado en nuestro bien, en nuestra salvación, y que de todo este combate, como os decía antes, pues va a sacar un bien, te va a fortalecer, y un día tú vas a poder ayudar a otros. Claro, formar la conciencia es evitar los extremos. In medio virtus, que decía Aristóteles, pero en griego, ¿no? Que es la virtud está en el punto medio. No hay que ser ni laxista ni rigorista, ¿no? Laxista... No taxista. No, taxista puede ser taxista, pero un taxista que no sea laxista. Vale. Porque la laxitud, ¿no? Laxo es todo da igual, todo trabalabas, no sé qué, nada es pecado, Dios es un señor con barba que le da igual todo y que perdona todo. Esa es la laxitud, que está en contradicción directa con cada página del Evangelio. Pero luego está el rigorismo, que era el de los fariseos, ¿no? Que es a los que más caña da Jesús en el Evangelio, que es también pensar como que la santidad es la perfección, que tienes que hacerlo todo bien, que tienes que ser maravilloso, que tienes que ser impecable, que tienes que ser irreprochable, que tienes que ser no sé qué. Y eso va en contra de la confesión de la misericordia de Dios, ¿no? O sea, el primero va en contra de la confesión de la justicia divina, y el segundo va en contra de la confesión de la misericordia divina. Es que Dios es misericordia, y Dios se nos ha manifestado como misericordia, y todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Entonces, para formar la conciencia, para no caer ni en la laxitud ni en el rigorismo, sino en ese punto medio en el cual uno se reconoce responsable, en el que uno se reconoce culpable, pero que reconoce que esa culpabilidad es parte de su condición humana herida, y que además esa culpa es perdonada por Dios en el sacramento de la confesión, y uno es regenerado por los sacramentos para poder empezar de nuevo.
Y desde ahí, la santidad, como he dicho antes, no es hacerlo todo perfectamente, sino no cansarse nunca de volver a levantarse, tratar de buscar lo que Dios quiere, de cambiar tu criterio por el criterio de Dios, de convertirte, de que tu mentalidad sea la mentalidad de Cristo, ¿no? Como decía San Pablo, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo. O en otro lugar dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? O sea, que cristificarnos de tal modo que al final el criterio sea el criterio de Cristo. Es una gracia de Dios, y yo añadiría que esto requiere, como es una gracia, trato de amistad con Cristo, ¿no? No caer en rigorismo, en el perfeccionamiento, es no caer en el engaño de que tú por tus fuerzas vas a ser santo, ¿no? Sino que tú lo haces todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, y que es fundamental el trato de corazón a corazón con el Señor, en el sagrario, en la palabra, con los hermanos, que te ayudan también a objetivizar cuando te metes ahí en esas hormigoneras tuyas, ¿no? Y es así como nos vamos cristificando y formando, ¿no? En esa conciencia. Y bueno, pues que se nos va el tiempo, no sé, queréis recomendar libros, películas, santos. Sí, yo quiero recomendar una santa, Santa Faustina Kowalska, Sí. que recibió las revelaciones del corazón de Jesús hablando de su misericordia, y la forma como lo explica y cómo pone en sus libros las palabras que le dice Jesús son un alivio muy grande para el corazón y para el alma. Muy bien. Respecto de la culpabilidad, hay una película muy divertida que se llama Puñales por la espalda. No es una película cristiana ni mucho menos, pero ahí se puede ver el tema de la culpabilidad, de la responsabilidad, ¿no? Y se puede ver un poco cómo a veces el poder realmente darse cuenta de quién es responsable, de quién es culpable de las cosas, no es tan fácil y hay que tener un discernimiento muy claro. Así que Puñales por la espalda. Muy bien, ¿algún libro? Puede ser, te toca a ti el libro. Si quieres lo digo yo. Dilo. Te toca a ti, este está ya dando blues de cruce, ya se nota que está... Luis María Martínez, el obispo de México, que tiene un libro que se llama Vida Espiritual, que es una preciosidad. Buscadlo. Qué bien. Muy bien, Oye, muy pues bien. muy bien. Pues Pues léetelo y luego... Nos lo cuentas, cuentas. nos lo Sí, cuentas, Eso, ¿vale? pero con una comida delante. Eso es. Nada, Bueno, pues hermanos, nada. gracias. Gracias. A No comer. caigáis ni en laxismo ni en rigorismo. Muy Comer. importante, ¿vale? Comer. Sí, ¿tú quieres decir algo? Comer. Pues hasta luego. Hasta luego. Adiós.